Millonario CEO entró con su prometida. El corazón se le detuvo cuando vio a su ex recibiendo su título de graduación, sosteniendo la mano de su hijo. Alejandro Morales había aprendido a vivir con fantasmas, pero nunca imaginó que vería a uno cruzar el escenario de una graduación, sosteniendo la mano de su propio hijo. El auditorio de la Universidad Nacional bullía de energía inquieta, lleno de familias con flores y cámaras en las manos. Alejandro estaba sentado en la zona reservada para donantes, cerca del frente, con su socio de negocios, Luis Ramírez, a su lado. Habían donado lo suficiente como para que el nuevo edificio de ingeniería llevara su nombre. Sus fotografías colgaban en el pasillo administrativo. El éxito ahora se veía así: trajes caros, asientos reservados, nombres grabados en piedra. Todo el boato del logro comprado con un dinero que ya no significaba nada. «Pareces distraído», observó Luis en voz baja mientras el rector daba sus palabras iniciales. Alejandro apretó la mandíbula. Solo cansado. La mentira lo había acompañado durante años. Llevaba demasiado tiempo mintiéndose a sí mismo, moviéndose por los días como un sonámbulo, construyendo un imperio sobre cimientos de cobardía. El trabajo devoraba sus horas. Adquisiciones y fusiones llenaban los espacios donde debería haber existido una vida real. Era exitoso por todas las medidas, excepto por las que realmente importaban. Pero hoy era diferente. Hoy había tomado una decisión que lo aterrorizaba más que cualquier negociación empresarial. 3 semanas atrás, en otra noche sin dormir en su penthouse, Alejandro había abierto la lista de graduados de la universidad. Se dijo a sí mismo que solo sentía curiosidad, que únicamente quería saber si ella había terminado la carrera después de todo lo ocurrido. Sus dedos temblaron mientras descendía por cientos de nombres hasta encontrarlo. María Daniela Vargas, licenciatura en Salud Pública. Su corazón se detuvo. Las manos le temblaron tanto que dejó caer el teléfono. Lo había logrado. A pesar de todo lo que él le había hecho pasar, a pesar de los obstáculos que él mismo había puesto, ella había terminado. Ahora el rector llamaba los nombres por orden alfabético. Los graduados cruzaban el escenario con sus togas negras, recibiendo diplomas ganados con años de sacrificio que Alejandro apenas podía imaginar. Su respiración se volvió superficial mientras avanzaban en el abecedario. Baker, Brennan, Burke, Calpel, María Daniela Vargas. El tiempo se rompió en pedazos que Alejandro no pudo atrapar. Ella apareció desde un costado del escenario con una dignidad silenciosa, la toga ondeando mientras caminaba. Pero no estaba sola. Un niño pequeño caminaba a su lado, su mano firmemente tomada en la de ella. La chaqueta de su pequeño traje le quedaba un poco grande sobre los hombros delgados. El niño avanzaba con cuidado, cada paso deliberado, sus rizos oscuros captando las luces del escenario. Alejandro olvidó cómo respirar. El niño era pequeño, quizá de edad preescolar. Su piel tenía un hermoso tono café profundo, como la de su madre. Su postura era recta, a pesar de los nervios evidentes, y su rostro, Dios mío, su rostro. Alejandro vio sus propios rasgos reflejados allí con una claridad devastadora. La forma exacta de sus ojos, la línea de su mandíbula, la manera en que sus pequeñas cejas se fruncían en concentración. El auditorio estalló en aplausos cálidos. A la gente le encantaba aquella imagen, una madre graduándose junto a su hijo, la perseverancia personificada. Alejandro no escuchó nada de eso. El mundo se redujo a ese escenario, a María Daniela recibiendo su diploma con una mano, mientras se negaba a soltar a su hijo con la otra. Ella le sonrió al niño con un amor protector tan feroz que Alejandro lo sintió como un cuchillo entre las costillas. Se veía diferente a como la recordaba. Mayor, sí, pero también más fuerte, refinada por el fuego hasta convertirse en algo mucho más sólido de lo que él había conocido. Seguía siendo desgarradoramente hermosa, pero ahora esa belleza tenía bordes afilados, una advertencia silenciosa de que había sobrevivido a lo que debería haberla destruido. Entonces Alejandro vio al hombre que esperaba al pie del escenario. Era alto y fornido. Llevaba ropa de quirófano bajo una chaqueta casual, como si hubiera llegado directo del trabajo. Cuando María Daniela bajó con el niño, el hombre lo levantó sin esfuerzo y lo acomodó en su cadera con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Luego, besó a María Daniela. No fue un beso rápido de felicitación. Fue un beso real, profundo y genuino, de esos que hablan de años de intimidad y confianza absoluta. Fue entonces cuando Alejandro vio el anillo. El anillo de compromiso en la mano izquierda de María Daniela brilló bajo las luces, mientras ella rodeaba el cuello del hombre con su brazo. Diamante modesto, pero claramente elegido con cariño y amor. Los tres permanecieron juntos como una fotografía viva de todo lo que Alejandro había destruido. Una familia completa, una felicidad ganada a pulso, una vida construida desde las cenizas. «Es ella», dijo Luis en voz baja. No era una pregunta. Era una constatación. Alejandro no pudo formar palabras, no pudo moverse, solo pudo mirar mientras Carmen, la madre de María Daniela, se unía a ellos con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Carmen abrazó a su hija,
y luego tomó al niño en brazos para cubrirle la cara de besos. El pequeño rió, ese sonido puro de alegría que solo los niños poseen, y algo se quebró dentro del pecho de Alejandro. Siguieron llamando nombres. Más graduados cruzaron el escenario hacia futuros que se habían ganado. La ceremonia continuó, porque el mundo no se detiene por una devastación privada. Nunca lo ha hecho. Deberíamos irnos, sugirió Luis con cuidado, notando los nudillos blancos de Alejandro aferrados al reposabrazos. Alejandro negó con la cabeza. No podía moverse. No podía apartar la vista de la salida por donde habían desaparecido. Su hijo, el niño que nunca había conocido, nunca había abrazado, nunca había reconocido, alejándose, llamando papá a otro hombre. Su teléfono vibró insistentemente en el bolsillo. Valeria Torres, su prometida, enviando mensajes sobre catas de pasteles de boda y recorridos por Venus. La boda estaba a 8 semanas, las invitaciones listas para enviar, los depósitos pagados. Sus padres, emocionados por la fusión de dos familias poderosas, la alianza estratégica disfrazada de romance. Valeria era exitosa, hermosa, ambiciosa, todo lo que se veía bien en el papel. Su compromiso tenía sentido perfecto para todos, excepto para Alejandro, que no sentía nada cuando la miraba. Ni pasión ni conexión, solo el sombrío reconocimiento de que estaba cometiendo el mismo error otra vez. Elegir lo que parecía correcto, en lugar de lo que era real. Pero cuando Alejandro cerraba los ojos, veía la sonrisa de María Daniela dirigida a otra persona, veía a su hijo durmiendo en el hombro de otro hombre, veía el fantasma de la vida que él había asesinado levantándose entero, sano y avanzando sin dejarle ningún espacio. Alejandro, la voz de Luis ya tenía advertencia. Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. No estoy pensando nada. Estás pensando en ir tras ella. Lo veo en tu cara. No lo hagas. Ella ya siguió adelante. Está feliz. Tú tienes a Valeria. Tienes la empresa. Déjalo ir. Alejandro se puso de pie de golpe, la silla raspando el suelo lo suficientemente fuerte como para que algunos donantes cercanos lo miraran con desaprobación. Necesito aire. Se abrió paso entre la multitud del auditorio, ignorando las felicitaciones murmuradas de otros benefactores que reconocían su nombre en la placa de donantes. Afuera, la tarde de primavera se sentía espesa y asfixiante. A pesar de la suave brisa, las familias se reunían en celebración en el césped, tomando fotos, haciendo planes para la cena, viviendo vidas normales y felices que ahora le parecían imposibles. Alejandro caminó hasta encontrar unos escalones vacíos detrás del edificio, donde nadie lo viera. Se sentó pesadamente, el traje caro arrugándose contra la piedra, e intentó recordar cómo respirar alrededor del peso que le aplastaba los pulmones. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo había aprendido a alejarse de lo único que realmente había importado? Sabía el momento exacto. Podía trazar la trayectoria de su cobardía hasta una sola noche, una sola habitación de hospital, una sola decisión que había detonado toda su existencia. María Daniela había estado sangrando. El embarazo, decían todos, era demasiado temprano, demasiado riesgoso, demasiado complicado. Ella lo había llamado desde la sala de emergencias, su voz pequeña y aterrorizada de una forma que él nunca había oído antes. Alejandro, por favor ven, algo está mal, tengo miedo. Los doctores dicen que podría perder al bebé. Él había conducido hasta el hospital del Sagrado Corazón a toda velocidad, las manos entumecidas en el volante. La encontró en un cubículo con cortina en urgencias, vía intravenosa en el brazo, el hermoso rostro gris de miedo y dolor. La enfermera había sido amable, pero clínica, explicando calambres severos y sangrado. El monitoreo del día siguiente determinaría si el embarazo era viable. Alejandro se había sentado en la silla de plástico junto a la cama, mientras las máquinas pitaban advertencias y el personal médico entraba y salía con expresiones de simpatía. El doctor había sido directo, un hombre cansado al final del turno, sin tiempo para suavizar durezas jardas. Situación de alto riesgo, posible aborto espontáneo. Vamos a monitorear de cerca, pero entiende que las próximas semanas son críticas, no hay garantías. Y Alejandro había mirado a María Daniela, realmente mirado, y había visto todo su futuro colapsando. Vio la decepción de sus padres, vio su herencia amenazada, vio la sociedad en la firma de su padre evaporándose, vio todo por lo que había trabajado disolviéndose por una noche, un error, una complicación que nunca había planeado. No puedo hacer esto, había susurrado. María Daniela se había tornado hacia él, los ojos enormes en su rostro pálido, el tubo del suero colgando de su brazo. ¿Qué? Esto es demasiado. Necesito tiempo para pensar. No estoy listo para esto, María Daniela. Tengo miedo. Por favor, no me dejes sola aquí. Pero él lo hizo. Se levantó de esa silla mientras ella le suplicaba que se quedara. Salió de esa sala de emergencias mientras las enfermeras miraban. Condujo a su apartamento y apagó el teléfono. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba espacio, solo unas horas para procesar todo. Las horas se convirtieron en días. Sus llamadas iban al buzón. Sus mensajes se acumulaban sin leer. Sus padres lo invitaron a cenar
Y él fue. Se sentó allí comiendo comida cara mientras María Daniela yacía sola en una cama de hospital llevando a su hijo. Cuando su madre le preguntó si estaba viendo a alguien en serio, dijo que no. Cuando finalmente regresó al Sagrado Corazón después de 3 días de silencio, la enfermera le dijo que María Daniela había sido dada de alta. Su madre la había sacado, la había llevado a casa. Cuando Alejandro intentó llamar, su número estaba bloqueado. Fue a su apartamento y lo encontró vacío, con un cartel de se renta puesto. Carmen se negó a decirle dónde habían ido. Eventualmente Alejandro dejó de intentarlo. Se convenció de que era lo mejor. Se dijo que el embarazo probablemente había terminado de todos modos y que María Daniela solo necesitaba espacio para sanar. Volvió al trabajo, aceptó la sociedad, hizo sentir orgullosos a sus padres y todo ese tiempo su hijo había estado creciendo dentro de ella. Había nacido. Había aprendido a caminar y hablar, había vivido toda una vida de la que Alejandro no sabía nada. Ahora ese niño llamaba papá a otro hombre, y María Daniela se iba a casar con alguien que sí la merecía. El teléfono de Alejandro sonó. Valeria rechazó la llamada y de inmediato recibió un mensaje. ¿Dónde estás? La wedding planner lleva 40 minutos esperando. Miró su nombre en la pantalla. Luego escribió, cancélalo. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. El teléfono sonó. Inmediatamente lo dejó ir al buzón. El sol se estaba poniendo, ahora pintando el campus de dorado y ámbar. Las familias seguían saliendo, los autos avanzando hacia celebraciones de las que Alejandro nunca formaría parte. En algún lugar de esa salida, María Daniela probablemente estaba abrochando a su hijo en el asiento del auto. Su prometido probablemente los estaba llevando a cenar. Probablemente estaban riendo, planeando su boda, construyendo el futuro que debería haber sido de Alejandro si hubiera tenido el valor de reclamarlo. Luis lo encontró 1 hora después, todavía sentado en esos escalones. Valeria me llamó, dice que le dijiste que cancelara la boda. Lo hice, Alejandro. No puedo casarme con ella. Luis, no la amo. Ni siquiera estoy seguro de que me caiga bien. Me caso con ella porque es lo que mis padres quieren, lo que se ve bien, lo que tiene sentido en el papel, pero no puedo hacerlo. ¿Y qué crees que vas a recuperar a María Daniela después de lo que hiciste? Después de que ella construyó toda una vida sin ti. Luis se sentó a su lado, con la voz más suave ahora. A veces el castigo por nuestros errores es que tenemos que vivir con ellos, que tenemos que ver a otras personas ser felices en la vida que deberíamos haber tenido. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Alejandro miró sus manos, las manos que habían firmado el abandono de su futuro, que habían apagado el teléfono mientras María Daniela sangraba, las manos que habían elegido la cobardía en lugar del valor en cada oportunidad. No lo sé todavía, pero no puedo seguir fingiendo que estoy bien. No puedo seguir viviendo así. Entonces acláralo, pero no la lastimes de nuevo. Ella sobrevivió a ti una vez. Déjala quedarse. Sobrevivió. Después de que Luis se fue, Alejandro se quedó solo en la oscuridad creciente y tomó una decisión que lo aterrorizaba. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Rafael Chávez. Necesito que encuentres a alguien, dijo Alejandro, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Necesito saber todo lo que pasó después de que me fui. Hubo una pausa. Se trata de una mujer. Sí. ¿Quieres que desentierre su pasado? Quiero que me muestres lo que destruí. Quiero ver cada pedazo del daño que causé. Puedes hacerlo. Otra pausa. Entonces no será agradable. No merezco que sea agradable. Merezco ver la verdad. 72 horas. Te enviaré todo. Alejandro terminó la llamada y se quedó en la oscuridad, esperando el juicio. Había pasado años huyendo de algo. En algún lugar de la ciudad, su hijo probablemente estaba siendo arropado en la cama por un hombre que se había ganado ese privilegio. Su hijo, que tenía sus ojos y la fuerza de su madre y el apellido de otro hombre. Y Alejandro estaba exactamente donde merecía estar. Solo, con sus fantasmas, esperando el ajuste de cuentas que ya no podía evitar. El informe llegó a las 2 de la mañana de un sábado, entregado por correo electrónico encriptado, mientras Alejandro estaba sentado en su oficina del centro, incapaz de dormir. No había ido a casa desde la ceremonia de graduación hacía 3 días. No había contestado las llamadas cada vez más furiosas de Valeria, exigiendo explicaciones. No había asistido a la reunión de emergencia de la junta que su padre había convocado para discutir su comportamiento errático. Solo se había quedado allí, en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad y esperando que Rafael Chávez enviara la evidencia de sus pecados. Su teléfono se iluminó con la notificación. Nuevo correo.
Asunto: Investigación Vargas. Informe completo. Las manos de Alejandro temblaron al abrir el adjunto. 47 páginas, fotografías, registros médicos, documentos financieros. La destrucción sistemática de la vida de una mujer estaba puesta en detalle clínico para su consumo. Empezó a leer. Cada palabra era un golpe de martillo. Sujeto: María Daniela Vargas, nacida el 19 de octubre. Residencia actual: Avenida del Río 2847, apartamento 4B. Empleo: coordinadora de extensión comunitaria en salud, Centro Médico del Río. Salario anual: $48,000. Educación: licenciatura en salud pública. Graduada esta primavera después de 7 años de inscripción parcial, 7 años que deberían haber tomado 4. Alejandro siguió leyendo, el estómago revuelto. El sujeto quedó embarazada durante el último año de la licenciatura. El padre del niño se marchó durante complicaciones de alto riesgo en el embarazo que requirieron hospitalización de emergencia. La madre del sujeto, Carmen Vargas, vendió su residencia personal en calle Roble 1243 para cubrir gastos médicos relacionados con el embarazo. Precio de venta: $195,000. La propiedad había estado en la familia Vargas durante 32 años. Alejandro dejó de respirar. La casa de Carmen, la casa donde María Daniela había crecido, donde Carmen había plantado rosales después de que su esposo muriera, donde había organizado barbacoas vecinales y construido recuerdos, vendida. Vendida para pagar facturas médicas que existían, porque Alejandro había abandonado a María Daniela en una sala de emergencia. Se obligó a seguir leyendo, aunque cada palabra se sintiera como tragar vidrio roto. El sujeto experimentó preeclampsia severa a las 34 semanas de gestación, requiriendo intervención de emergencia. Se realizó cesárea de emergencia en el Hospital del Sagrado Corazón el 7 de marzo. El infante, Santiago Tomás Vargas, nació prematuro a las 34 semanas. Pasó 17 días en la UCIN por complicaciones respiratorias y bajo peso al nacer. Costos médicos totales: $243,000. El seguro cubrió $112,000. El sujeto y la madre, Carmen Vargas, quedaron personalmente responsables del saldo restante, $131,000. Los números bailaban ante los ojos de Alejandro, más de lo que la casa de Carmen había vendido. Bajó y encontró registros de pagos que se extendían por años, cuotas mensuales de $300, a veces $400, a veces solo $100, cuando era todo lo que podían manejar. Todavía estaban pagándolo, todavía ahogándose en deudas por salvar la vida del hijo de Alejandro, mientras él firmaba contratos y asistía a galanes de caridad. El sujeto se retiró de la universidad durante el último semestre por restricciones financieras y responsabilidades de cuidado infantil. Reanudó la inscripción parcial 18 meses después del parto. Trabajó múltiples empleos simultáneos para mantener al niño y pagar la deuda médica. Conserje nocturna en el Centro Médico del Río, recepcionista de fin de semana en una clínica dental, transcripción médica freelance desde casa. Carmen Vargas trabajó como asistente de salud domiciliaria a pesar de una artritis severa en ambas manos para ayudar con el cuidado del niño y los gastos de vida. La visión de Alejandro se nubló cuando María Daniela había fregado pisos estando embarazada. Había escrito notas médicas a las 3 de la mañana mientras su hijo dormía. Había construido una vida desde la nada absoluta mientras Alejandro se quejaba del estrés de manejar reportes trimestrales. Carmen había trabajado, a pesar de manos torcidas por artritis, bañando y alimentando pacientes ancianos para ganar dinero para su hija y su nieto. El informe incluía fotografías. Alejandro las abrió una por una, sabiendo que cada imagen lo destruiría más. El viejo edificio de apartamentos de María Daniela. Pintura descascarada, rejas en las ventanas, basura desbordando de los contenedores. La clínica dental donde había trabajado los fines de semana, apretada entre una licorería y una casa de cambio de cheques en un barrio donde la gente iba porque no tenía mejores opciones. Las manos de Carmen, nudosas e hinchadas, todavía cambiando pañales a pacientes porque su hija necesitaba ayuda. Luego los registros hospitalarios, la estancia de Santiago en la UCIN documentada en detalle doloroso. Síndrome de distrés respiratorio,
sonda de alimentación, soporte de oxígeno, fototerapia por ictericia. Notas día a día que trazaban la lucha de un bebé diminuto por sobrevivir. Madre presente, en todo momento. La nota decía, duerme en silla junto a la incubadora. Hace preguntas detalladas sobre cada medicamento y procedimiento. Padre desconocido, como si Alejandro nunca hubiera existido, como si su hijo hubiera nacido solo de la voluntad de María Daniela, sin un padre biológico que reconocer o reclamar. Más fotografías. Santiago como infante, delgado y frágil con tubos y cables en su pequeño cuerpo. Santiago como toddler, más sano ahora, pero todavía pequeño para su edad. Santiago empezando el kinder, con ropa claramente de segunda mano, pero meticulosamente cuidada. Cada botón cosido firme, cada mancha lavada. Luego fotografías recientes, las que Rafael había tomado en los últimos 3 días. María Daniela y Santiago en un parque, ella empujándolo en los columpios mientras él reía con pura alegría. Santiago en la recogida de la escuela, corriendo a los brazos de María Daniela como si ella fuera su mundo entero. Los dos en un supermercado, Santiago ayudando a poner cosas en el carrito, ambos contando cambio con cuidado para no salirse del presupuesto. Momentos normales, momentos felices. Una vida que no solo había sobrevivido a la ausencia de Alejandro, sino que de alguna forma había florecido a pesar de ella. Entonces apareció el hombre en las fotografías. Diego Rivera, decía el informe, 34 años, enfermero pediátrico en el Centro Médico del Río, veterano de la Armada, dado de baja honorablemente después de 8 años de servicio, sin antecedentes penales, sin deudas, crédito excelente, voluntario en programas del Hospital Infantil, enseñando RCP y primeros auxilios, bien querido por colegas y pacientes, en relación con el sujeto por aproximadamente 3 años y medio. 3 años y medio, más tiempo del que Alejandro había conocido a María Daniela, más tiempo del que Alejandro había pasado pensando en ella antes de convencerse de olvidarla. La fotografía mostraba a Diego con Santiago en un juego de béisbol, ambos con gorras del equipo a juego. Diego en la escuela de Santiago para el día de las carreras, rodeado de niños preguntando sobre ser enfermero. Diego enseñando a Santiago a andar en bicicleta, corriendo a su lado con aliento paciente, siendo todo lo que Alejandro debería haber sido y nunca fue. La página final del informe contenía la información que Alejandro había temido. El sujeto y Diego Rivera se comprometieron hace 4 meses. Boda planeada para el 12 de septiembre en el Centro Comunitario del Río. La madre del sujeto, Carmen Vargas, está entusiasmada con la unión y ha declarado públicamente que Diego es el hijo que siempre quiso. Santiago Vargas llama a Diego papá y parece tener un apego fuerte y seguro hacia él. El sujeto parece feliz y estable en su relación actual. No hay indicación de que tenga contacto o interés en el padre biológico del niño. Se recomienda al cliente aceptar la situación y seguir adelante con su propia vida. Alejandro cerró la laptop y se puso de pie tan rápido que la silla se volcó hacia atrás. Llegó al baño privado de su oficina justo antes de vomitar, su cuerpo rechazando la verdad que le habían dado de comer. Cuando no quedó nada, se derrumbó en el piso frío de baldosas y lloró por primera vez desde la infancia. Lloró por María Daniela fregando pisos a los 9 meses de embarazo, por Carmen vendiendo su casa y trabajando a pesar de la artritis incapacitante, por Santiago, luchando por respirar en una caja de plástico con el rostro de su madre como única constante en un mundo aterrador, por todos los cumpleaños, primeras palabras y fiebres de medianoche que Alejandro se había perdido por el buen hombre que había ocupado el rol que él abandonó y lo había hecho mejor de lo que Alejandro jamás podría. Pero sobre todo, lloró por sí mismo, por la realización de que no era el héroe de esta historia, llegando a arreglar sus errores. Era el villano, el obstáculo que habían superado, el cuento cautelar que María Daniela probablemente se contaba a sí misma sobre por qué debería confiar en Diego, porque al menos él no era Alejandro. Su teléfono sonó cortando su colapso. El nombre de su padre en la pantalla. Alejandro lo ignoró. Apareció la notificación de buzón de voz. La reprodujo en altavoz, la voz resonando en el baño de mármol. ¿Qué demonios está pasando? El padre de Valeria me llamó.
Dice que cancelaste la boda. La junta está preocupada por tu estado mental. Los clientes están haciendo preguntas. Necesitas recomponerte inmediatamente y llamarme de vuelta. Esto es inaceptable. Alejandro borró el mensaje sin responder. Su padre había estado encantado cuando Alejandro dejó a María Daniela todos esos años atrás. Lo había llamado a tomar la decisión inteligente. Había aumentado la posición de Alejandro en la firma por elegir ambición sobre responsabilidad. La aprobación de su padre había valido destruir a la mujer que Alejandro amaba y abandonar a su hijo no nacido. Otra llamada. Luis. Esta vez Alejandro contestó porque Luis al menos se lo merecía. ¿Dónde estás?, preguntó Luis sin rodeos. En la oficina. Son las 2 de la mañana. Lo sé. Silencio estirado. ¿Recibiste el informe? Sí, qué tan malo es. Peor de lo que imaginé. Y yo imaginaba que sería catastrófico. La voz de Alejandro estaba hueca, raspada de emoción. Casi muere Luis. El embarazo casi la mata. Santiago pasó más de 2 semanas en la UCI luchando por sobrevivir. Han estado ahogándose en deudas médicas durante años. Carmen vendió su casa. Su casa, Luis. La casa que su esposo construyó para ella antes de morir. La vendió para salvar la vida de mi hijo mientras yo construía un imperio y fingía que nada de esto existía. Y no sabías nada de esto. No quería saberlo. Huí y me dije a mí mismo que ella estaría bien, que el embarazo probablemente había terminado y que solo necesitaba tiempo. Me mentí durante años, porque la verdad era inconveniente. ¿Qué vas a hacer? Alejandro miró su reflejo en el espejo del baño. Traje caro arrugado, cabello desordenado, ojos rojos de tanto llorar. Parecía exactamente lo que era. Un hombre que había perdido el derecho a llamarse hombre. Voy a verla. Alejandro, no es una idea terrible. Ella ya siguió adelante. Se va a casar. Tu hijo tiene un padre que está presente para él. ¿Qué crees que lograrás apareciendo ahora? No lo sé, pero no puedo quedarme sin hacer nada. No puedo dejar que desaparezcan en una vida de la que no sé nada. ¿Por qué no? Eso es exactamente lo que hiciste antes. Desapareciste de sus vidas. ¿Por qué ahora es diferente? La pregunta golpeó como un puñetazo físico, porque Luis tenía razón. Alejandro se había marchado, había tomado esa decisión deliberada y repetidamente, y ahora quería irrumpir de nuevo porque se sentía culpable, porque verlos felices le hacía darse cuenta de lo que había perdido. Necesito disculparme, dijo finalmente. Necesito que sepa que ahora entiendo lo que hice, que entiendo que destruí todo. ¿Y crees que eso te hará sentir mejor? La acusación dolió porque era completamente cierta. Todo esto era por la culpa de Alejandro, el dolor de Alejandro, la necesidad de Alejandro de absolución, igual que todo lo que había hecho en su vida. No, admitió Alejandro, pero tengo que intentarlo de todos modos. Luis suspiró profundamente. Entonces no vayas a su casa, no la embosques. Si realmente quieres hacer esto, al menos dale aviso. Déjala decidir si quiere verte. Escríbele una carta. Dile que la viste en la graduación. Dile que sabes de Santiago. Pregúntale si estaría dispuesta a reunirse contigo. Y si dice que no, respétalo. Déjala en paz. ¿Puedes hacer eso? Alejandro no sabía si podía. El impulso de conducir hasta Avenida del Río en ese mismo momento, golpear su puerta y obligarla a escucharlo, era abrumador. Pero obligar a María Daniela a hacer cualquier cosa era lo que había iniciado esta pesadilla. Escribiré una carta, dijo. Después de colgar, Alejandro se sentó en su escritorio con una hoja en blanco frente a él durante más de 1 hora. ¿Cómo te disculpas por destruir la vida de alguien? ¿Cómo encajas años de arrepentimiento en palabras que no suenen huecas y egoístas? Finalmente comenzó a escribir, la mano temblando tanto que las letras salían irregulares y desesperadas. María Daniela, te vi en la graduación. Vi a Santiago. Sé que no tengo derecho a contactarte después de lo que hice. Sé que perdí cualquier reclamo sobre ti o sobre nuestro hijo cuando salí de esa habitación de hospital hace años. Pero necesito que sepas que ahora lo entiendo. Contraté a alguien para averiguar qué pasó después de que me fui, y he pasado las últimas horas leyendo sobre cada sacrificio que hiciste, cada obstáculo que superaste, cada forma en que mi cobardía casi te destruyó. No estoy pidiendo perdón, no lo merezco. No estoy pidiendo ser parte de tu vida. Claramente construiste algo hermoso sin mí. Solo necesito que sepas que lo siento.
que estaba equivocado en todo, que abandonarte es lo peor que he hecho en mi vida y llevaré ese peso hasta que muera. Si estás dispuesta a reunirte conmigo, aunque sea por 5 minutos, te estaría eternamente agradecido. Si no, respetaré tu decisión y nunca volveré a contactarte. Alejandro la leyó 3 veces, odiando lo inadecuado que sonaba cada palabra. Luego la metió en un sobre antes de que pudiera cambiar de opinión. Condujo hasta Avenida del Río a las 3 de la mañana y la dejó en su buzón, con las manos temblando tanto que casi la dejó caer. Luego regresó a su penthouse y esperó el juicio que ya no tenía derecho a evitar. Pasaron 4 días como tortura. Alejandro existía en una niebla de su propia creación, incapaz de comer, dormir o concentrarse en nada más que en su teléfono, esperando que apareciera el nombre de María Daniela, esperando reconocimiento o condena o cualquier cosa, excepto este silencio asfixiante. Su padre apareció en su penthouse, entrando con la llave de repuesto que Alejandro había sido tonto de darle años atrás. «¿Qué te pasa?». La voz de su padre resonó en el vestíbulo de mármol. «La familia de Valeria está amenazando con demandar. La Junta votó suspenderte hasta una evaluación psicológica. Los clientes están retirando contratos. Estás destruyendo todo lo que construí». Alejandro levantó la vista desde donde estaba sentado en el sofá, todavía con la ropa del día anterior. ¿Todo lo que construiste? No, yo, tú. ¿Y sabes qué? No me importa. Vende la empresa, despídeme, haz lo que necesites hacer. Estoy harto de fingir que algo de eso importa. El rostro de su padre se puso morado de rabia. Esto es por esa mujer, ¿verdad? La que quedó embarazada e intentó atraparte. Te dije que alejarte de ella era la decisión inteligente. Te dije que te arruinaría la vida si la dejabas entrar. Se llama María Daniela y nunca intentó atrapar a nadie. Quedó embarazada y yo la abandoné en una habitación de hospital mientras sangraba y estaba aterrorizada. Esa es la verdad que nunca quisiste oír. Soy un cobarde que eligió su herencia sobre la mujer que amaba y el hijo que llevaba dentro, y tú me recompensaste por ello. Te salvé de cometer el mayor error de tu vida. No me ayudaste a cometer el mayor error de mi vida, y te odio por eso casi tanto como me odio a mí mismo. Su padre lo miró como si fuera un extraño. Estás teniendo una especie de crisis. Necesitas ayuda. Necesito que te vayas y no regreses. Estamos acabados. Después de que su padre se fue, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas, Alejandro se quedó en silencio, preguntándose si quemar todos los puentes era liberación o solo otra forma de cobardía. De cualquier modo, no cambiaba nada. María Daniela todavía no había respondido su carta. Al 5.º día, su teléfono finalmente sonó con un número desconocido. Alejandro contestó antes del 2.º timbre. «¿Hola?» Silencio. Luego la voz de una mujer, dura y fría como el invierno. «Soy Carmen Vargas». El corazón de Alejandro se detuvo. La madre de María Daniela, la mujer cuya casa había costado tanto. «Carmen, yo...». «No hables, solo escucha», dijo ella, la voz capaz de cortar diamante. «Mi hija recibió tu carta. Lloró durante 2 horas después de leerla. 2 horas, Alejandro. ¿Entiendes lo que eso significa? La lastimaste de nuevo. Hasta tu disculpa la lastimó». «Lo siento. No quise. Dije que no hables».